Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves 29 de agosto del año 2019. Saludos para Hernán Bonilla, que vuelve después de varias semanas a esta mesa. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar de visita por acá. Sí, de visita. Tertuliano visitante, es una nueva categoría. El juego de visitante. Esteban Valenti. Yo también soy visitante, hace 16 años. Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Y Martín Couto. Muy buenos días. Vamos al primero de nuestros temas. Los restos óseos encontrados el martes en el ex batallón 13 del Ejército corresponden a un cuerpo humano entero, según confirmaron ayer el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Percivale y la antropóloga forense Alicia Luciardo, del equipo de expertos que trabaja para Presidencia de la República. En rueda de prensa, Luciardo dijo que la confirmación del sexo se hará en laboratorio. Según la antropóloga, se constató el mismo patrón de enterramiento utilizado en otros restos de detenidos que han sido hallados hasta ahora en cuarteles o predios militares. Es un patrón de enterramiento que se repite en distintos predios militares, lo que les decía, enterramientos individuales de individuos completos con mucha cal por encima y en este caso y en todos los demás entre 80 centímetros y 1 metro de profundidad. Agregó que el hallazgo es la comprobación de que en un escenario donde no hay información precisa, lo único que da resultado es el trabajo sistemático que puede llevar meses y años. Se aclaró por otro lado que el hallazgo no corresponde a ninguna denuncia en particular, sino a tareas de excavación continuas que vienen realizándose desde 2015 en ese lugar, el ex batallón 13. ¿Cómo recibieron esta noticia con los detalles que se fueron agregando con el correr de las horas? ¿Quién empieza? Esteban, dale tú. Bueno, yo creo que esto tiene, una vez más, un doble significado, ¿no? Uno, el histórico, que es importante porque es la confirmación de que un grupo de personas, de asesinos, mataron uruguayos en la tortura generalmente, porque no los ejecutaron en la mayoría de los casos, los enterraron y los taparon de cal como hacía la mafia, que eso en una época estuvo en discusión en el Uruguay, estuvo en discusión, la gran prensa no lo trataba y ahora es la estrella de los temas porque efectivamente representa una etapa terrible. Hace 43 años que pasó esto, 42 o 43 años. Entonces, eso es lo primero, confirmar que gente que no merece de ninguna manera el título de soldado, vamos a entendernos, porque soldado es exactamente diferente en todo sentido como concepto, no importa que sea general o el último que lleva un fierro en la mano, no, esos no son soldados. Segundo, tiene un significado político actual, digo, es que ese tema no se agota, es un tema. Mientras haya familiares, mientras sean heridas abiertas en la sociedad, no se agota en España, que fue en el 36. Hace poco yo recordaba, encontraron una muñequita en una tumba colectiva. Entonces, el tema es la seriedad, la sobriedad, la sensibilidad, la humanidad, que son todas palabras muy grandes, que tienen que darnos a los uruguayos la capacidad de reaccionar políticamente, porque tiene un significado político esto, pero también humanamente. Yo comparto lo que dice Esteban. Creo que cada hallazgo que hay es un recordatorio de los horrores de la dictadura. Es un recordatorio que sirve para que todos cobremos conciencia del tema del nunca más y de qué grado de deterioro llegó la sociedad uruguaya, que se llegaron a pasar estos hechos tan terribles, ¿no? Creo que, comparto lo que decía Esteban, de que creo que más allá de las cosas de su tiempo, las interpretaciones inmediatamente posteriores, hoy por hoy hay una conciencia en la sociedad uruguaya de que es un tema que no se va a votar mientras haya posibilidades de seguir buscando restos. Es un derecho de la familia y creo que como sociedad es un deber del Estado, pero es un deber de la sociedad. Mientras haya posibilidades de avanzar en la búsqueda de los desaparecidos, hay que seguir haciéndolo. Todos los candidatos a la presidencia que se han pronunciado sobre el tema lo han dicho.
a mí me llamó por la atención, por ejemplo, que hasta Manini Ríos lo dijo, y creo que ese consenso de el nunca más y el compromiso con la verdad en la medida en que los hechos puedan esclarecerse, en que haya información para avanzar, es positivo. Creo que es dentro de la tragedia bueno que puedan seguir apareciendo el resto de desaparecidos. Manini, a quien aludías recién, ex comandante jefe del ejército, fue consultado ayer, dijo: el hecho de que aparezca un cuerpo en el batallón 13 señala que es posible que haya más. Ojalá que aparezcan, el tema es que haya información que permita llegar a eso. Lo consultaron en Maldonado, el país lo consultó en Maldonado. Aseguró que en la medida que haya información creíble hay que apoyar este tipo de búsquedas porque entiende que va a permitir achicar la fractura que quedó pendiente en esta historia. Si no aparecen los cuerpos hay una deuda. Para saldarla se necesita información que no siempre es de fácil acceso. Yo el único dato que recibí lo trasladé. Lamentablemente no se confirmó como tantos otros porque se ha buscado en decenas de lugares. A veces, como en este caso, la información es veraz y hay que tener siempre la esperanza de que puede aparecer, siguió diciendo. Sí, yo aprovecho para comentar que Manini parte de un error, y es que hay un dato concreto que hubiera originado este hallazgo. ¿Por qué? Porque si uno plantea, como dice Manini, que mientras haya información hay que investigar, en estos casos no se hubiera hecho esta exploración, porque en realidad no fue en base a un dato concreto. Entonces, cuando no haya datos concretos, igual hay que hacer este tipo de cosas hasta que aparezcan todos los restos que tienen que aparecer. Esa fue una especulación que circuló esta semana, ¿no? De que había habido elementos nuevos a partir de los cuales se había ido a buscar en un determinado lugar. Claro, pero la fiscal se ha aclarado, digamos, que tenía parte, yo no sé el término que manejan, hablaban de cepillar el terreno, pero digamos, una exploración a partir de cuadrantes. Si vos mirás, la máquina estaba trabajando en un lugar estaba trabajando, no estaba haciendo una fosa al lado de la otra. No, claro, pero venían, según lo que se informó de todos lados, que informaron de lo que pasó, venía de un proceso de exploración de meses, incluso algunos lo enmarcan en procesos de años. Creo que estoy de acuerdo en que esto reafirma que hay que seguir. ¿Cuánto tiempo hace que apareció en ese mismo lugar Fernando Miranda? En el 2005. 14 años. 14 años atrás. Es impresionante sacar esa cuenta, ¿no? A 100 metros donde estaba 14 años atrás. Y entonces habla de la complejidad. Esto, además, hay que saber, bueno, probablemente Carlos pueda plantear algo de esto, pero la cantidad de información que llega, de información inexacta, de información que no tiene nada que ver finalmente, y la poca información de toda la que llega que genera resultados concretos. Entonces, quiero decir, si no hay información, si los militares que la tienen no están dispuestos a darla, el Estado está obligado a seguir igual. Eso era lo que iba con la respuesta a Manini. Creo que es una necesidad histórica, que ojalá que tengamos los resultados rápidos y que esto continúe. A mí me parece otra cosa a subrayar, esto del patrón de enterramientos, porque una de las cosas que planteaba Esteban es cómo esto se fue contando, sobre todo desde las Fuerzas Armadas, como excepciones, como errores, como cosas en donde hay torturas en donde se le fue la mano, pero vimos el cráneo de Julio Castro con un tiro en la cabeza. Ahora vemos que los enterramientos tienen un patrón determinado. Entonces, bueno, había una forma de desaparecer. Y esto es importante. Y yo quiero subrayar, por último, para esta primera intervención, recordar que todo la tortura, el asesinato, la persecución, tienen un agravante particular muy importante, que es que se hizo desde el Estado, que se supone que es el último garante cuando, por ejemplo, hay sociedades convulsionadas, violentas. Bueno, es el Estado el que tiene que ser el último garante de los derechos, y en este caso fue el primero que los violó. Justamente, vamos con Carlos ahora, que tiene experiencia en este tema por la tarea de la Comisión para la Paz. Sí. No, yo en términos generales comparto plenamente lo que se ha dicho. O sea, este episodio de ayer nos revive la tragedia que vivimos los uruguayos durante la dictadura, con ese enfrentamiento donde, como decía Martín recién, de un lado había terrorismo de Estado, y eso es lo más grave de todo, porque el Estado tiene la obligación de velar por sus ciudadanos sin distinción de credo, religión, opinión política o lo que sea. O sea, primero,
otro recuerdo y otra realidad que confirma lo que se vivió. En segundo término, como decía Hernán, bueno, dentro de todo una alegría, porque se confirma un hallazgo más, o sea que una familia más que recupera los restos de sus seres queridos. Veremos quién es, se sabrá dentro de unos 15 días. Y la confirmación de que hay que buscar. Hay gente que piensa que quizás ya han pasado muchos años, lo que sea, pero para una familia no alcanzan los años y tienen todo el derecho, por supuesto, a lograr un resultado final, y hasta que se pueda lograr hay que intentarlo, y nadie puede estar en contra de esta política de seguir buscando en los lugares donde se sabe desde hace muchos años que hubieron enterramientos. En cuanto a la información... Pero en ese punto, disculpame una interrupción, ¿cuántas preguntas aparecen, no? Porque hay que seguir buscando, lo decimos todos, pero para empezar, ¿cuánto cuesta ese trabajo, no? ¿Con qué intensidad hay que hacerlo? Porque una cosa es hacerlo con 4 o 5 profesionales, otra cosa es hacerlo con un equipo de 30 o de 40 o de 50, con 2 máquinas o con 8 máquinas, porque estamos hablando de predios enormes, ¿no? Y de por medio está el tiempo que pasa, están los familiares esperando noticias, etcétera, ¿no? Emiliano, tengo claro que pasa el tiempo, que para muchas familias se mantiene la tortura. Ahora, no creo que esto sea un tema de costos o de inversión o de hacer así o hacer así. Por supuesto que hay que hacerlo de la manera más eficiente posible y más lógica posible. Pero hay que considerar, o sea, cuando uno pregunta o dice, no sé si esto es por alguna información reciente, creo que aludiendo a lo que trasladó el periodista Pettinati, o si es por un dato que surgió ahora. Bueno, los enterramientos en el 13 se conocen desde el año... mucho antes que empezara incluso la Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz confirmó expresamente de fuentes militares que hubo enterramientos en el 13. Y la zona cercana a la Cañada, donde finalmente apareció esto y a 100 metros aparecieron los cuerpos, el cuerpo del escribano Miranda, también era un lugar. Obviamente no es fácil, son predios muy grandes, son predios que además los cuerpos están enterrados a 1 metro, o sea que hay que cavar para poder llegar a la famosa capa de cal que le ponían arriba, que es lo que caracteriza estos enterramientos. O sea, yo no puedo decir si esto es fruto de una denuncia específica de alguien que vino acá y dijo, busquen al costado de aquel arbolito que está allá. Bueno, eso puede llegar a ser. Yo lo que sé es que los enterramientos en el 13 es una constante desde siempre. Se supo que hubo enterramientos, se supo que hubo no 1 ni 2, sino cerca de entre 15 y 20 enterramientos por lo menos, y que, ahí en ese cuartel, que es muy grande, hay restos. O hubo restos, si es que alguien le da algún crédito a la famosa Operación Zanahoria, cosa que la Comisión para la Paz dijo que no podía confirmar, pero señaló que había versiones en ese sentido. De todas maneras, haya existido o no la Operación Zanahoria, lo que queda claro de cualquier forma es que nunca tuvo la perfección ni la precisión como para desenterrar a todos. Siempre, aun cuando alguien pueda decir se hizo, bueno, igual pueden quedar cuerpos, y esto, si es así, lo demuestra plenamente. O sea que me parece que hay que seguir en esta postura y en esta política. Llevará años, llevará tiempo, llevará un presupuesto X, pero bueno, es una deuda que tiene la sociedad con gente que sufrió mucho y que creo que merece que se le contemple. Bueno, a ver, este nuevo hallazgo también plantea lecciones, ¿no? Una en relación a que la historia del pasado hay que construirla porque está muy deformada. El hecho que sea el batallón 14, 13, igual que el 14, que fue el periodo en que fueron hechos, que fue la ofensiva básicamente contra el Partido Comunista, el hecho de que se aplicaron los métodos de tortura más feroces que se pudieran haber aplicado, porque no están solo los que murieron. Si uno pudiera contar, me mandaron un testimonio de alguien que no lo quería publicar y salió ayer, de alguien que estuvo preso en esas zonas. Hay que también construir esa historia, ¿no? Porque está muy deformada, hay demasiados héroes de cartón. Segundo, no entendí. Sí, héroes de cartón, una historia de la izquierda que construyó héroes que no existieron, ¿está? Absolutamente.
que en esa época, la época de la más dura represión, ni siquiera existían. Hay un segundo aspecto, y es que hay muchos responsables que no saltaron al nivel que tendrían que haber saltado y que sabían y que se callan. Y el tercer elemento es que lo peor que se puede hacer con esto es burocratizarlo. Yo escuché algunas versiones que no tienen que ver ya con la política, tienen que ver con el estómago, con los intestinos. ¿Tá? Es decir, cuando vos ves que alguien contesta, pasé el expediente a la Secretaría de Pasado Reciente. ¿Qué querés que te diga? A mí ¿De quién estás hablando? No importa, el que lo haya hecho. El que lo haya hecho. Todo el mundo sabe, además. Pero no quiero. Desgraciadamente estamos a 60 días de las elecciones. Y entonces todo se interpreta electoralmente y a mí me importa un pito eso. Pero lo que no tiene que pasar, la pregunta que vos hacías de La Plata, el Estado uruguayo es el responsable y el Estado tiene una continuidad. Por algo los estados democráticos han pedido disculpas y han reparado hechos que hicieron los dictadores. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado tiene una continuidad, aunque la haya sido, y además no son solo los militares, porque ojo que no se la lleven de arriba los civiles que apoyaron esto, que estuvieron en esto, que fueron presidente de la República o presidente del Consejo de Estado y de otras muchas cosas. Entonces, este horror es un horror que los uruguayos tratamos, y lo quiero decir porque a mí me cuesta hasta decirlo, con una generosidad y una falta de sentido de venganza que para donde yo soy es una especie de milagro. ¿Pero lo apoyás eso o no? Sí, lo apoyo, y si no lo apoyás te puedo asegurar que yo de esas cosas no hablo, las hago. ¿Está? Así lo digo con todas las letras. Las conozco tus características, pero quería saber, porque no, venías hablando efusivamente de los responsables. Como un gesto de grandeza del pueblo uruguayo en su conjunto, porque la víctima principal, la historia que hay que reconstruir, es lo que sufrió el pueblo uruguayo, atrapado en esa morsa de la dictadura. La principal víctima fue la inmensa mayoría de los uruguayos. Todos los que están en la lista de los 12, excepto 2, que uno es del Partido Comunista Revolucionario, otro no sé de qué otro partido, todos son amigos míos, compañeros míos de la época de otro partido comunista. Así que yo, que no tengo nada que ver, porque ellos, entiendo lo de los familiares. También hay que entender una cosa, cuando se encuentra uno, para todos los familiares, es un triunfo de que encontraron una parte de ellos mismos, también aunque no sea directamente su familiar. Es una victoria humana más que política. Tú volvías sobre el tema de los costos que yo había planteado al pasar hace unos minutos. Y lo planteo porque aunque suene desagradable y chocante, está de por medio, ¿no? Perfecto. Se maneja por muchas personas que hablan del tema y lo dicen. No lo dicen desde el punto de vista de conveniencia así directa o matemática, lo plantean como un interrogante. ¿Está bien? A ser burócrata no es un problema de tener menos costos, vamos a tenerlo claro. Para ser burócrata, podés ser burócrata gastando más plata. ¿Hernán? No, creo que sí que es un tema que por suerte hoy recoge bastante consenso. Estoy de acuerdo con Esteban de repente que también hay distintas historias que se han tejido de la dictadura como de otras épocas de la historia de Uruguay que merecen una revisión o por lo menos conocer las distintas versiones de distintos protagonistas. Hay que saber combinar dos cosas que lo planteaba Esteban y a veces no son fáciles, ¿no? Por un lado, el seguir la búsqueda de los desaparecidos, las reparaciones en la medida de lo humanamente posible por las tragedias que sucedieron, y la otra es, bueno, también a lo largo de su historia Uruguay ha tenido también muchos episodios tristes de guerras civiles, de dictaduras, de otras dictaduras también que fueron criminales, como la del 73 al 84. Y hay que también saber contemplar eso, recordarlo, ser tan veraces como sea posible con la historia de los hechos y mirar para adelante con esa generosidad casi cristiana y tan difícil en algunos casos para que el país pueda seguir adelante. Sí, generosidad, decías,
hay veces que el sentimiento que aflora, por ejemplo, ante la noticia esta de ayer, cuando empiezan a conocerse detalles, es el de vergüenza, ¿no? De vergüenza ajena, ¿no? Parece otro país. Vergüenza ajena. Parece otro país, vos. Vergüenza ajena de que a esas personas no solamente se las haya matado, y seguramente después de la tortura, sino que además después se haya escondido de esa manera el cuerpo, ¿no? Rociándolo con cal, etcétera, a los efectos de que después se desintegrara, que ese cuerpo estuviera allí o esos restos estuvieran allí, y tantas personas, no sé cuántas, pero tantas, más de una, que saben esa historia, que saben de ese lugar, no lo hayan informado, ni siquiera eso, de manera reservada, etcétera. Que eso nos despierta los instintos que hablaba Esteban, ¿no? La primera reacción cuando uno, no solo de vergüenza, de rabia, de indignación. La vergüenza para arriba, pero conociendo la primera... a los uruguayos, porque si nosotros fuéramos, no sé, de la isla Samoa, que no sé cómo son, capaz que son malísimos, ¿no? Por lo menos cuando el rugby son malísimos, se entiende. Pero los uruguayos es gente corajuda, ¿eh? Es decir, en general yo te puedo decir que la imagen que se tiene de los uruguayos, no solo en el fútbol, sino otras cosas, es gente corajuda. En el rugby es que es gente corajuda. Y esa gente corajuda mascó el freno, se cayó, se integró e hizo el más grande aporte de todos a la pacificación de este país. Sí, Martín. yo en esa línea pensaba, porque si hay alguien que reacciona con calma, que reacciona con serenidad, son los familiares y las familiares. Y en este país, en realidad, cuando empezaron esta búsqueda, se les decía revanchistas, se les decía que tenían ojos en la nuca, se les decía que estaban hablando de algo de lo que no había que hablar, se les decía que no importaba, se les decía que no aportaba al país. Y esa misma gente, con la misma serenidad con la que reciben esta noticia, y además tienen que salir a dar notas de prensa, separándose de intentos de mezclar esto con escándalos mediáticos, todas esas cosas. Entonces yo creo que comparto la cuestión de la grandeza del pueblo uruguayo, pero creo que hay que destacar el ejemplo ético, humano, de entereza que dan los y las familiares y compañeros y compañeras de estas personas, que seguramente recibir estas noticias también es un cimbronazo cada vez que se han recibido. Creo que es importante que esto se enmarca y está en torno a la acción de la justicia. Es importante, hay que buscar, y hay que buscar también desde el Poder Judicial, hay que seguir investigando. Reafirmo lo del cueste lo que cueste. No hay costo económico. Vieron que cuando se repara, muchas veces se intenta calcular en términos económicos el daño para, por ejemplo, los estados resarcir, ¿no? Entonces hay un intento de ese cálculo. Bueno, no hay costo económico que pueda equipararse a el daño que ha generado y genera aún el Estado uruguayo ante los casos de desapariciones forzadas. Esto contribuye al nunca más, o a lo que se le llama las garantías de no repetición. Y yo quiero destacar el reconocimiento del error enorme, garrafal, humano que cometió la calle Pou en la campaña pasada. Y quiero destacar ese reconocimiento porque tener la tranquilidad de las declaraciones de uno de los candidatos que aparece como un posible como uno de los posibles ganadores es importante, porque esto tiene que seguir más allá de las coyunturas que correspondía. Exacto, el error fue enorme, pero por ende tan grande fue también el reconocimiento del error, y eso es destacable. Y de vuelta, me parece que incluso alguna disculpa más específica a los familiares vendría bien, porque vuelvo a destacar el rol y la entereza de esa gente durante todas estas décadas. Bueno, sí, obviamente es destacable lo de la calle, planteó las cosas como corresponde, al margen de lo político, sino en el terreno humano, que es el que acá está siendo afectado. Por eso creo que en este reconocimiento que se le da a la lucha de las familias no hay distinción de partidos o sectores políticos, y en general es algo bastante unánime. Yo, con respecto a algunas cosas que se dijeron recién, lo que puedo decir al respecto, tú decías, Esteban, la mayoría de los desaparecidos son del Partido Comunista o sindicalistas y no directamente tupamaros. Eso es efectivamente así. Los desaparecidos se dan en el Uruguay, por lo menos, los que desaparecieron en el Uruguay, en su gran mayoría a partir del golpe o alrededor del golpe para adelante. El 75 para adelante. O sea que esto no fue, como se ha querido señalar por alguien, una lucha entre las Fuerzas Armadas y los tupamaros. Acá hubo un arco mucho mayor, los tupamaros estaban todos presos cuando estas cosas ocurrieron.
Esto fue un ataque de los militares ya en el gobierno a quienes eran la cabeza más visible de la resistencia, que era el Partido Comunista y los sindicalistas y demás. Quiero decir que es verdad que durante mucho tiempo este tema no fue abordado, que las cosas cambiaron fundamentalmente en el 2000, cuando accedió Valle a la presidencia, y debo reconocer, y lo dije alguna vez públicamente hasta con algo de vergüenza, cuando me llamaron y me dijeron tenés que participar de este trabajo y ver cómo lo podés coordinar con Tabaré Vázquez a través de Gonzalo Fernández, un poco dije, pero ¿y yo qué voy a hacer en esto? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es esta historia? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Yo no conozco nada de esto. O sea, yo era uno más de los uruguayos que escuchaba las historias, no necesariamente decía que eran mentiras y que estaban viviendo en Suecia o en Europa o en algún lugar así, pero no tenía un conocimiento de causa expreso de lo que pasó. Y por eso lo vuelvo a reiterar, lo he dicho muchas veces, cuando hay personas que me dicen, pero te metiste en eso, ¿para qué seguir dando manija? Cuando uno entra en este tema, descubre cosas que realmente dan vergüenza. Y descubre cosas que nos sorprenden enormemente cómo pueden haber pasado. Cómo pueden haber llegado los uruguayos y nuestros soldados uruguayos a hacer lo que en definitiva hicieron. Creo que es algo que yo todavía lo sigo viviendo, de gente, bueno, pero acá hubo tupamaros y después los militares reaccionaron. No, esa guerra existió, es verdad, pero no justifica todo lo que pasó acá y lo que se dio. Esta situación fue posterior a más a esa guerra expresa y fue algo realmente increíble. Y cuando uno entra en el tema, lo descubre, lo ve, lo siente. Cuando uno habla con los familiares, ve lo que han sufrido en silencio durante tantas décadas. Y realmente se queda azorado, y lo que uno proclama desde el fondo del alma es un muy grande nunca más, que esto no se repita, porque no hay gobierno que esté a cargo del país, no hay ideología, no hay postura, no hay discrepancia por grande que sea que justifique las cosas que pasaron en Uruguay y que son realmente una mancha en nuestra rica tradición histórica. Ya volvemos, seguimos en la tertulia de este jueves con otros temas de la agenda política.